Flecha Antigua. Información. Entonces, cuando vamos ya a la, digamos que a la información y a los libros bíblicos, obviamente el primero que debemos tomar es el Génesis. El Génesis que se nos dice que cuenta la historia de nuestra creación. Y bueno, ahí dentro del Génesis se habla de Adán, se habla de Eva, del Edén, del árbol, la serpiente y el pecado original. La historia gira en torno a todos estos elementos. Pero vamos a cuestionar, queridos amigos que nos ven, ese supuesto origen con el que nos enseñan, no solo en la religión, sino en el colegio, sobre nuestra creación. Resulta que en el Génesis no se habla de una sola creación. En el Génesis hay dos creaciones. O bueno, yo lo diría mejor, hay una creación y una formación. Ahora lo vamos a entender mejor. Cuando nosotros vamos al Génesis capítulo 1, versículo 27, vamos a encontrar lo siguiente. Nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí se nos está hablando que hay una creación por parte de un Dios. ¿Cuál fue esa creación? Creó al varón y la hembra a imagen de Dios. Eso está muy claro. Cuando vamos al Génesis capítulo 2, versículo 7, aquí ya cambia mucho el relato. Entonces, aquí que nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y más adelante, en el Génesis 2:22, se dice cómo se crea la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, esto que hemos leído muchas veces seguramente, y hemos pasado por alto, quizás no nos hemos dado cuenta, aquí hay unas diferencias enormes en las dos formas en que se cuenta la creación del ser humano. Porque en el capítulo 1 nos está hablando de un Dios creador, y ese Dios crea al hombre y a la mujer a imagen de él. Los crea. Pero en el capítulo 2 ya no es un Dios creador, sino es Jehová Dios forma. Entonces, ustedes obviamente, si están tomando nota, pueden ir al diccionario y comparar el término crear del término formar. Hay grandes diferencias. Crear es una idea original, es algo original que no existía. Y eso que no existía, que se dice que se crea aquí, que es el varón y la hembra, se está haciendo a imagen de quien lo está creando. Pero cuando vamos aquí en el capítulo 2, ya no es Dios solamente, sino se le coloca un nombre, Jehová Dios. Entonces dirán, no, pero es que eso es lo mismo. No, ahí hay diferencias, porque al principio se le llama Dios y aquí se le llama ya Jehová Dios. De hecho, el término Jehová aparece a partir del Génesis capítulo 2. En el capítulo 1 no aparece la palabra Jehová. Y formar es precisamente dar forma, adaptar algo que ya existe y llevarlo, o sí, darle esa forma que yo quiero darle, ¿no? Y entonces, miren que aquí ya no es a imagen de Dios, sino que ese hombre inicialmente es creado a partir del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida. ¿Y cómo se crea la mujer? Pues no a imagen de Dios, sino que de la costilla de ese primer hombre que se creó a partir del polvo de la tierra, y así la trae esta mujer al hombre. Entonces, ahí hay grandes diferencias. Además que en el capítulo 1 dice que el varón y la hembra, al parecer, fueron creados al tiempo. Aquí en el segundo relato, primero fue el hombre y después la mujer. Entonces, tengan ahí esas diferencias, anoten esos versículos para que en el momento que vayamos a comprobar, nos dirijamos al documento bíblico y nos demos cuenta que efectivamente así está escrito. Entonces, hay dos formas aquí de contar la creación. Entonces, surge la pregunta, bueno, ya está eso planteado, pero ¿cómo pasó en realidad? En el mismo Génesis está la respuesta. Tenemos que ir al capítulo 5 del Génesis, en los primeros versículos, y nos dice lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Entonces yo planteo la pregunta para que ustedes se la vayan respondiendo allí. Este relato obedece a qué versión de la creación. Evidentemente está obedeciendo o está sujeto al primer relato cuando habla del Dios creador.
si nos damos cuenta, aquí no aparece ni Jehová Dios, ni aparece el verbo formar. Aparece el verbo crear. Y además afianza esa creación que es a semejanza de Dios. Es decir, aquí nos está hablando de esa versión de la creación del capítulo 1. ¿Y qué nos sigue diciendo? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y aquí hay una revelación muy interesante acerca de esa creación original. Y es que, queridos amigos de Bolivia y demás partes del mundo que nos ven, el primer hombre, la historia que nos enseñaron es que el primer hombre creado por Dios se llamaba Adán, el hombre, el varón, y luego la mujer se llamaba Eva. Resulta que no. Primero que todo, el varón y la hembra fueron creados a imagen de ese Dios creador al mismo tiempo. Y además les colocó un nombre a los dos. Llamó el nombre de ellos, y ustedes pueden ir a la Biblia y comprobar esto, de ellos Adán. Es decir, tanto el hombre como la mujer se llaman Adán. Pero entonces aquí surge una cuestión. Resulta que cuando dice llamó el nombre de ellos Adán, y aquí va una interpretación de los códigos del Génesis. Cuando hablo de una interpretación, esta interpretación surge del análisis de lo que significa el libro del Génesis. El libro del Génesis significa el mismo nombre, Génesis. En uno de sus significados nos está hablando de genética. Génesis es origen, genética, y eso lo pueden comprobar fácilmente. El documento, el primer libro del documento bíblico llamado Génesis, nos está hablando de una creación a partir de lo que nosotros conocemos como genética. Además, esta historia del Génesis no es originaria del Génesis, de esta creación del hombre y la mujer. Hay muchos otros pueblos que cuentan este mismo relato de otra forma, pero se está hablando también del mismo origen. Por ejemplo, los Vedas, por allá en la India, y esta historia, bueno, en varios documentos, en las mismas tablillas sumerias, ya no se le llama Adán, se le llama Adapa. Por eso les decía que varios documentos anteriores en tiempo que la Biblia ya contaban esto. Entonces, la Biblia es una mezcolanza, una reunión de varias tradiciones que se juntaron en el Concilio de Nicea y bueno, dieron como resultado el libro que todos tenemos en nuestros hogares. Entonces, un punto importante, la creación original del hombre y la mujer, según lo que nos están contando estos versículos, primero, no fueron creados uno primero y otro después, según esta versión. Y segundo, no fuimos creados a partir del polvo de la tierra, sino a imagen de Dios. Y el nombre de esa creación no es que el hombre se llamaba Adán y la mujer Eva, no. Ellos, los dos, se llamaban Adán. Pero Adán, aquí yo me atrevería a decir que no es un nombre como el que podemos tener cualquiera de nosotros. Adán está obedeciendo a una codificación genética original de esa humanidad creada en el planeta Tierra. Una genética, es decir, un código genético. Adán, A-D-A-N. Estamos hablando de genética. Es decir, el Adán es la codificación genética de ellos, de esa humanidad original, esa codificación genética que tenían en el momento de su creación. Entonces, cuando nosotros seguimos analizando esta información, tenemos que en el Génesis 2:21 aparece el personaje de la segunda forma de la creación. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí ya se está refiriendo el relato al personaje y la versión de esa segunda, no creación, porque ahí no había creación, sino una formación. Entonces, ¿qué hizo Jehová Dios? Hace caer sueño profundo sobre Adán, pero ya sabemos que Adán no es un hombre. Ya sabemos que Adán es la codificación de él y ella. Pero aquí hay otra cosa que yo quiero comentar, queridos amigos que nos ven. No es que al principio había un solo hombre y una sola mujer. Estamos hablando de una humanidad, porque una de las preguntas que muchos se hacen al leer el Génesis es, bueno, Adán y Eva, un hombre y una mujer, tuvieron dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Caín mata a Abel, y Caín se va, es desterrado.
Y cuando se va consigue una mujer, una pareja por otro lado. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salió esa mujer si los únicos seres humanos sobre el planeta eran Adán y Eva y Caín y Abel? Y con la muerte de Abel quedaban 3. ¿De dónde salió esa otra mujer? Pues resulta que ese ha sido uno de los mitos y una de las falsedades que nos han enseñado. Adán y Eva no eran los únicos seres humanos. De hecho. Y según el... Sí, adelante. Y según el relato, ahí también, si seguimos según el relato bíblico, el mismo supuesto Dios le pone una señal en la frente, dice, para que quien lo encontrara a Caín no lo matara, dice. Claro. Entonces él ahí estaba avalando la existencia de más personas que podían atacar a Caín. Porque si le pone una señal en la frente para que nadie le haga daño, entonces ¿quién le va a hacer daño? Si no existe más nadie, supuestamente, ¿verdad? Si solo estaban Adán y Eva y Caín, ¿quién le podría hacer daño si no existía más gente? No, estamos hablando de que cuando el Génesis habla de varón y hembra, y el nombre de ellos era Adán, estamos hablando de una humanidad original sobre el planeta Tierra, cuya codificación genética era A-D-A-N, varón y hembra los creó. Entonces, cuando dice aquí que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, es decir, sobre la humanidad, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando nosotros vamos a la interpretación de este texto, bueno, uno lo ve literal y uno dice, no, ahí es cuando se está creando la mujer. Pero vamos a los términos. Hace caer sueño profundo sobre Adán. Y ya nos contó el Génesis 5 que Adán es él y ella, es decir, una humanidad. Y mientras éste dormía, toma una de sus costillas, pero la historia infantil, porque esto podría verse incluso hasta infantil cuando dicen, no, es que sacó una costilla y creó a la mujer. Si vamos a términos genéticos, porque estamos hablando de gen, de genética, génesis, el término costilla es uno de los términos que se puede utilizar dentro de la genética para referirse a la forma del ADN y a unas de las hélices del ADN, es decir, una de las partes de la codificación genética, la costilla genética, y eso lo podemos investigar. Quiere decir que tomó una costilla genética del Adán, es decir, del código original de la humanidad, y cerró la carne en su lugar, porque estamos hablando de genética, estamos hablando de algo físico. Entonces, ¿qué sucedió? En esa costilla que se tomó, se sustrajo la cadena, una parte de esa cadena genética del Adán y quedó como resultado la codificación genética actual, el ADN. ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad tiene una codificación genética original, ADAN, que es lo que menciona el documento como Adán. Cuando Jehová Dios, porque aquí aparece el personaje, hace caer sueño profundo sobre la humanidad, mientras la humanidad duerme, trastoca su genética, manipula su genética. Ahora, llevemos esto al presente. Esta historia de la manipulación genética no solamente está en el Génesis. Si vamos a lo que cuenta el poema de Gilgamesh y las tablillas sumerias, se habla que los dioses que contactaron al pueblo sumerio, llamados los Anunnaki, con 2 personajes principales llamados Enki y Enlil, hicieron lo mismo, según esa historia, con la humanidad. Se dice que Enki, uno de esos principales dioses, jugó genéticamente con la humanidad terrestre, trastocó la genética humana con unas intenciones muy concretas que esos dioses tenían. Pero si vamos a otras historias, por ejemplo, de la India, en África, varios textos antiguos también habla de que esos seres que nuestros ancestros llamaban dioses, tocaron genéticamente a la humanidad terrestre. Incluso hay unos documentales muy interesantes que muestra History Channel que se llaman La teoría de los alienígenas ancestrales. Y ahí hablan precisamente de eso, de cómo estos visitantes, según lo que cuentan en estos documentales, una de las cosas que hicieron fue tocar la genética humana. Y esa historia está contada en todos los pueblos de la Tierra. La humanidad fue incidida en su pensamiento y en su genética por unos personajes que nuestros ancestros, quizás en su inocencia, le llamaron dioses. Dioses
que hoy en día la humanidad actual cree que siguen siendo los dioses. Entonces, la humanidad quiere decir que todos como humanidad, porque aquí hay que incluirnos a todos, seguimos dormidos. Y ese es el sueño profundo de la humanidad terrestre. Seguimos dormidos y mientras dormimos, la élite que nos manipula sigue manipulando nuestra genética original. Porque alguien se preguntará, bueno, pero si originalmente éramos ADAN, ¿cómo volver a la genética original? Pero es que ahora mismo es muy complicado porque la élite que nos controla sigue manipulando la genética humana. ¿Y cómo la siguen manipulando? A través de la alimentación, a través de muchos medicamentos, a través de la manipulación mediática, a través del pensamiento, porque la genética se moldea a través del entorno y lo que uno ve, escucha, ve, es lo que la ciencia llama la epigenética. Yo puedo moldear la genética de una persona cambiándole su entorno. Su entorno me refiero a lo que ve, con lo que interactúa. Entonces, todo ese conocimiento para vulnerar la genética humana está puesto en marcha desde tiempos muy antiguos para que la humanidad pierda su condición original. Y aquí, digamos que en términos resumidos en este versículo, lo que nos dice es que ese personaje que llama aquí Jehová Dios es el que hace caer sueño profundo a la humanidad, para que en ese sueño profundo nuestra genética siga siendo manipulada. ¿Cuál fue? Bueno, aquí está el ADN actual, después de la manipulación. ¿Cuál fue uno de los efectos de la manipulación? En el Génesis 6:3 nos dice, y dijo Jehová, sigue el mismo personaje, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antiguamente, las personas vivían muchísimo tiempo, podían vivir hasta 1000 años, y esto está en el Génesis, y muchos otros documentos hablan de la longevidad de los seres humanos en la antigüedad, pero la antigüedad más remota. ¿Cuál fue el resultado de tocar la genética humana? Entre otros, que la cápsula de vida, de tiempo-espacio de nuestra vida, se redujo hasta 120 años. Y aquí es donde, porque las personas que nos ven dirán, bueno, pero bien, estás utilizando la Biblia, nos acabas de decir que es un libro bien manipulado, entonces, ¿por qué los versículos que estás tocando los asumes como una verdad? Es que los versículos que estoy tocando son los que yo he podido comprobar con otros documentos y me he dado cuenta que la historia se repite, con lo cual quiere decir que esto sí ocurrió. Y en este punto de los 120 años, genéticamente, científicamente está demostrado, porque ya se han hecho los estudios, que la genética humana tiene una barrera de tiempo. Es decir, que no podemos pasar más de ahí. Y esa barrera de tiempo son 120 años. Usted puede buscar las noticias, puede buscar las investigaciones en internet y usted se dará cuenta que genéticamente el ser humano no puede pasar de 120 años. Entonces yo comparo esa información con lo que nos está diciendo aquí la Biblia y hago el enlace. Es que genéticamente hablando, acá nos dicen que no podemos pasar 120 años y por acá el Génesis, que nos habla de genética también, nos dice que luego de esa manipulación los días del ser humano serán 120 años. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo de que los seres humanos acortáramos el tiempo de vida tanto? Bueno, ya lo estamos viendo en estos versículos, que gracias a que se tomó esa costilla genética por parte de un personaje llamado Jehová Dios, nuestra cápsula de tiempo-espacio se redujo considerablemente. Matusalén vivió 969 años y ahí vemos cómo muchos vivieron 800, 700 años de vida. Hoy en día, a duras penas, podemos pasar de los 90 años, porque muy pocos hemos llegado o han llegado a los 120 años. Ese fue uno de los efectos de la manipulación genética. Entonces, aquí ya en el Génesis 2, capítulo 2, versículo del 16 al 17, empieza a ocurrir algo en el Génesis que vamos a analizar y es muy interesante. Y es un mandato que hace Jehová Dios, el mismo personaje. El mandato que hace al hombre. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia
de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque ciertamente morirás. Entonces, este mandato tiene una intención y uno se pregunta, bueno, pero si este personaje es Dios y él planta un árbol, porque él es el que crea todo el Edén y todo esto, todo ese paraíso, y pone un árbol en toda la mitad con un fruto muy apetitoso y le dice a los seres humanos, bueno, ese árbol está ahí, pero no puedes comer de ese fruto. Es como, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Es como si usted tiene un hijo pequeño y usted coloca un chocolate en la mitad de la casa, un helado, no sé, algo que se vea apetitoso para él. Y usted le dice, puedes jugar con lo que quieras en la casa, pero ese helado no te lo puedes comer. Y el helado está ahí en toda la mitad, delicioso y apetitoso para su hijo. Usted siendo un padre sabio, ¿usted cómo le va a colocar la tentación en toda la mitad, sabiendo que él siendo un niño apenas pequeño, apenas aprendiendo, se va a sentir tentado y atraído por comerse ese helado? Eso no lo hace un padre sabio, un padre inteligente. Ahí lo que estaba haciendo este personaje es probando a los seres humanos, pero además algo muy interesante, queridos amigos que nos ven, les estaba prohibiendo que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, les estaba prohibiendo el conocimiento, el poder conocer. Y yo pregunto algo, ¿será que hoy en día esa misma élite que nos controla no sigue haciendo lo mismo con la humanidad? Por ejemplo, cuando uno está en la religión, se le dice a los creyentes que el único libro que pueden leer es la Biblia, porque en los demás hay manipulación y ahí está el diablo. Es decir, se le impide el acceso al conocimiento a la humanidad. Y no solamente prohibiéndole leer otras cosas, sino que entregándonos información manipulada. Esto que estoy leyendo, estos versículos, Sí. siempre ha estado ahí en la Biblia. Sí, adelante. Y con todo lo que tú estás exponiendo, vemos a través de estos versos bíblicos de que este supuesto Dios, que cuando uno lee la Biblia sabe de que supuestamente conoce el pasado, el presente, el futuro, lo sabe todo, es omnisciente, omnipresente, el todopoderoso, uno se pregunta cómo es que se pone a ese raciocinio de decir que él estaba probando la obediencia de Adán y Eva. Pero como él conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿cómo es que va a probar si él ya lo sabe todo? Claro. Sí, ahí es donde uno cuestiona su papel como Dios, ¿no? Por último, Sí. ¿para qué coloca esa piedra de tropiezo si él ya lo sabe? Colocando el mal directamente. Entonces, cuando uno va observando, va cuestionando ahí, ellos podrían, pero sin embargo él va y coloca y por último les advierte. Entonces ahí vienen esos cuestionamientos, ¿cierto? Sí, fíjate que la advertencia es, pues que obviamente les prohíbe comer y la advertencia es que si lo hacen, ciertamente morirás, es decir, una amenaza. Ahora, aquí la pregunta es, y bueno, los que han leído saben, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues Adán y Eva, según la historia, ellos prueban del fruto, pero no murieron. Entonces vamos a ver porque aquí viene algo muy interesante. ¿Qué simboliza la serpiente? Porque la historia nos dice que la serpiente es la que incita a los seres humanos a que coman del fruto, ¿no? Además que creemos que fue una manzana. En la Biblia en ningún lado dice que era una manzana, simplemente que era un fruto. Entonces se nos enseña que la serpiente es el diablo que incitó a los seres humanos a que desobedecieran a Dios. Entonces vamos a ver algo aquí. Dice Génesis 3, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces veamos aquí lo interesante. La serpiente les afirma que no morirán, porque la amenaza de este Jehová Dios anteriormente era que si comían, morirían. La serpiente les dice, tranquilos, no van a morir, sino que ese Dios sabe que el día que coman
de ese fruto. ¿Cuál era el fruto? La ciencia del bien y del mal. Estamos hablando de que les prohibió acceder a una información, a un conocimiento, porque estos son símbolos. Es decir, vamos a quitar esa historia infantil. Hombre, no es que un árbol con un fruto, entonces si ellos comían se morían, o como así que el árbol de la ciencia, el bien y el mal. No, realmente son símbolos para que realmente interpretemos qué era lo que estaba sucediendo. No es que era un árbol literal, y entonces el fruto era el fruto de la ciencia, el bien y el mal, que si yo me lo comía, entonces ya aprendía mágicamente. No, él lo que les estaba prohibiendo era un conocimiento, una sabiduría que ellos no podían saber. No quería ese Dios que ellos conocieran. Entonces aquí habría que preguntarse, ¿qué era lo que él no quería que ellos supieran? Entonces, vamos a ver. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, voy a poner un ejemplo con lo que estamos haciendo en esta charla. ¿Qué es lo que las élites que controlan a la humanidad no quieren que la humanidad sepa? Por ejemplo, si vamos al marco político, a la élite no le conviene que la humanidad sepa las ollas podridas que están en la política. Evidentemente sabemos que hay corrupción, pero hay unas ollas podridas que ellos no quieren que se destapen. En el tema de la religión no quiere que la humanidad descubra que las religiones se basan en un falso Dios. En el caso del tema cristiano, Jehová Dios. Porque aquí lo vamos a desenmascarar. Entonces, dice acá, si nosotros como humanidad tenemos acceso al conocimiento, nuestros ojos serán abiertos. Pero dirá alguien que nos está viendo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso si quien dice eso es la serpiente, el diablo? Pues vamos a entender ahora que no fue el diablo quien dijo eso como nos han enseñado hasta hoy en día. Vamos a ver realmente quién es el que hace ese llamado a la humanidad para que coma del fruto. Cuando nosotros vamos a otro libro, ya este no está en la Biblia, este es un libro apócrifo llamado el libro secreto de Juan. Fue una revelación que le entregó Jesús a Juan, el apóstol. Es un documento que cuando Jesús muere y resucita, se cree que él murió y resucitó y se fue enseguida. No. Luego de ese evento, Jesús pasó 11 años más contactándose con los apóstoles y entregándoles información. Y esas informaciones que él les fue entregando después, obviamente esto no está en la Biblia ni en los evangelios, esas informaciones son las que nos ayudan a comprender ciertas cosas. Por eso intencionalmente desde el Concilio de Nicea ellos apartaron ciertos libros para que nosotros no nos demos cuenta de la verdad. Y eso que ellos hicieron, en ese ejemplo que estoy poniendo, es lo mismo que hizo Jehová prohibiéndonos acceder a la ciencia del bien y el mal, es decir, al conocimiento. Nos lo prohíben, porque nos amenazan con que vamos a morir, pero realmente serán abiertos nuestros ojos. Sí, adelante. Y claramente, ahora mismo debe haber aquella persona que dice, no, pero ya te saliste de la Biblia, ya se salió de la Biblia, por lo tanto no es fidedigna. La persona que está detenidamente observando puede hacer sus propias investigaciones, porque ellos han hecho, ellos son los que escriben la supuesta verdad, o sea, lo que ellos quieren que quede registrado. Entonces, hay una manipulación en toda la historia, pero hay que ir armando el rompecabezas, ¿cierto? Claro, y el rompecabezas se arma no solamente con lo que está en la Biblia, sino que hay que abrir nuestros ojos y nuestras mentes y entender que hay mucha información que no está en la Biblia y que esa información que no está ahí en la Biblia nos ayuda a comprender ese rompecabezas precisamente. Entonces veamos lo que dice el libro secreto de Juan. Nos dice, pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y el mal, es decir, estaban prohibiéndolo. Entonces aquí nos dice que es ese árbol, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado, es decir, ese pensamiento posterior iluminado que es lo que abre nuestros ojos, es un pensamiento distinto, clarificador. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud
y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Entonces nos decían, no, que Adán y Eva estaban desnudos, pero no estaban desnudos de ropa, porque recuerden que no estamos hablando de un hombre y una mujer, estamos hablando de una humanidad que fue contactada y manipulada por estos seres, como dice el documento, los gobernantes, es decir, los dioses de la antigüedad. Estaban evitando que el Adán o la humanidad en su codificación genética ADN no contemplara su plenitud, es decir, no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y también descubriera su vergonzosa desnudez, es decir, no de ropa, sino de ignorancia, de desconocimiento. Porque muchos al vernos enfrentados a conocimientos que demuestran que estábamos equivocados en nuestras creencias, tenemos una sensación normalmente, y es que estamos desnudos, desprovistos de información para poder comprender. Eso es lo que significa en el símbolo. Entonces, este relato se lo está contando Jesús a Juan, o como él le llama ahí, el Salvador. Y él le dice en ese relato, la vergonzosa desnudez del propio Adán, y dice, yo fui el que empero les hizo comer. A nosotros nos enseñaron que quien les hizo comer, ¿quién fue? El diablo, la serpiente. Entonces miren lo que le dijo Juan. Yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? ¿Por qué él le pregunta eso? Porque Juan fue educado como fueron educados ustedes y yo en el tema del Génesis, que nos enseñaron que la serpiente mala fue la que hizo que ellos comieran. Y él le pregunta, pero Señor, ¿no fue la serpiente? El Salvador se rió y dijo, la serpiente, aquí está hablando él ya de la verdadera serpiente, malévola, les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Entonces, en una de las manipulaciones bíblicas, esas que les hablé, se cambió el término. Cuando dice ahí, entonces la serpiente, eso ahí hubo una manipulación para que, en realidad lo que ocurre en el Génesis 3 es que hay una ayuda para que la humanidad abra sus ojos y salga del engaño. Y esa ayuda vino por parte, aquí en lo que nos está relatando el libro secreto de Juan, por parte del bien, por parte de la luz o por parte del Cristo. El Cristo es el que les dice a los seres humanos, coman del árbol del bien y del mal para que sus ojos sean abiertos. Él lo dijo en otros términos por allá en el Nuevo Testamento. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y obviamente Juan le pregunta que cómo así, porque él aprendió lo mismo que nosotros y él le explica. Entonces, en este punto entendemos que la intención de que los seres humanos no conocieran el bien y el mal por parte de estos gobernantes o de este Dios, Jehová Dios, era para que no fuesen descubiertos por la humanidad terrestre. Sin embargo, se ayudó a la humanidad para que comiesen. ¿Y quién fue quien primero comió? Pues Eva, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar quién es Eva. Y Eva le dio de comer a Adán. Pues vamos a ver. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, porque la humanidad comió del árbol, efectivamente. ¿Y qué pasó cuando comió? No murió, es decir, fue una amenaza para infundir miedo, para que ellos no comieran, pero realmente comieron y no les pasó nada. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, vamos a analizar esto con sensatez. Dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y está hablando en plural, es decir, que estaba con más personajes. ¿Qué es lo que dice aquí el libro secreto de Juan cuando dice los gobernantes? Habla en plural también. ¿Quién estaba con Jehová? Es la pregunta. Y dice acá, o sea, es decir, él se da cuenta obviamente que el hombre come y ahora sabe del bien y el mal, y dice, ahora, y es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, es decir, la humanidad obtuvo el conocimiento, dejó de ser ignorante en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Y entonces viene el plan B, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Uno dice, pero un momento, ¿cómo así que primero Dios prohíbe que los seres humanos tengan el conocimiento y cuando lo tienen, entonces ahora les quiere prohibir que no coman del árbol de la vida y vivamos para siempre? ¿Pero cómo así?
este no es Dios, este no es supuestamente el Dios creador. ¿Cómo le va a prohibir a su creación humana que no vive y coma para siempre? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué hace esto? Entonces lo que decía ahorita, quien come fue Eva. Y entonces se preguntarán, ¿pero quién es Eva? Sencillo. Hay una humanidad original, ADAN, en la historia que nos cuenta el Génesis. La codificación genética original de la humanidad terrestre. Cuando esa humanidad es manipulada, se le sustrae la costilla genética. La historia nos cuenta que de esa manipulación surge Eva. Pues Eva es la codificación genética actual en el símbolo. Eva es el ADN, es decir, Eva somos nosotros con esta codificación genética actual. Porque la humanidad que fue manipulada fue la original Adán y el resultado fue Eva. Es decir, el resultado de la manipulación al código ADAN es el código ADN. Esa es Eva. Eva es una humanidad surgiente de la manipulación genética. Entonces, Sí. repito, Eva es el resultado de la manipulación genética al Adán. El Adán es una humanidad, la codificación genética de una humanidad original, terrestre. Cuando se manipula la codificación original de la humanidad terrestre, obviamente esa codificación genética cambia. ¿Cómo cambió? A ADN. Y en el símbolo, el Génesis le llama a esa nueva codificación Eva. Es decir, la humanidad actual es Eva. ¿Y a quién se le dio comer primero del fruto del conocimiento? Pues obviamente quien más lo necesitaba, la humanidad manipulada, Eva, porque Eva fue la que primero comió. Y cuando comió, pues ya le dio de comer a Adán. Es decir, ahí vemos el sentido que se le puede dar a la historia. ¿Por qué come Eva primero? Entonces aquí desaparece el cuento del pecado original, no, que por culpa de la mujer, que la mujer comió, y de ahí en adelante la mujer ha sido reprimida, porque ese machismo y esa represión a la mujer surge desde el Génesis, según la historia como nos la contaron. Y bueno, si nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, cómo la mujer era puesta no en un segundo plano, en un tercer o cuarto plano, por incluso este Dios, cuando decía que cuando la mujer estaba menstruando, era impura. Y eso está en la Biblia y lo pueden corroborar fácilmente. Está en los 5 primeros libros, en el Éxodo, en el Deuteronomio, en Números. Ahí están todas las leyes y prerrogativas que Jehová Dios les enseñó a los judíos. Entre ellas el tema de la mujer. Pero vamos a comparar esto. Prohíbe el árbol del conocimiento y luego prohíbe el árbol de la vida. Y ahora veamos lo que dice Jesús en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por un lado, Jehová Dios lo prohíbe y por otro lado, Jesús lo ofrece. A nosotros nos enseñaron que Jehová es el Padre de Jesús, ¿verdad? Pero cuando uno analiza ambas enseñanzas, ambos conocimientos, nos damos cuenta que no coinciden. Hay incongruencias entre el mensaje de Jesús del Nuevo Testamento y el conocimiento de Jehová en el Antiguo Testamento. Parecieran no que fueran padre e hijo, sino que fueran como adversarios o como que lo que enseñó Jehová, luego viene Jesús y lo contradice. Pero no solo nos daremos cuenta de eso si leemos. Si no leemos no nos daremos cuenta, sino que tendremos que seguirle creyendo al pastor o al líder religioso. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí lo prohibió.